Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle en este día, 28 de junio, el día más hermoso del año de gracia del 2020. Sea usted bienvenido a esta reunión, a esta transmisión pregrabada de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac. Bueno, me daba gusto que podamos volver a tener contacto y más gusto me da el que usted pueda vernos, no porque me vea a mí o no porque me escuche a mí, sino porque quiere decir que mantenemos contacto y podemos cumplir con nuestra función, con nuestra tarea, con la misión que el Señor nos ha encargado, que es de exponer su palabra, de enseñar y de guiar al pueblo de Dios, ¿no? Ese es un gran privilegio. Vamos a dar comienzo en esta hora teniendo la palabra, vamos a leerla, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro del Éxodo, capítulo número 18. Vamos a leer todo el capítulo 18. Es un capítulo también muy conocido para los que ya nos hemos desenvuelto bastante rato en el argot cristiano y lo conocemos bastante. Y bueno, el asunto no es conocerlo, sino extraer la enseñanza y aplicarla a nuestras vidas. Vamos a dar un tiempecito para que usted lo busque ahí, si quiere buscar también papel y lápiz o pluma o algo para escribir, pues también vamos a dar ese tiempecito y podamos leer la palabra del Señor. Éxodo número 18, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que tiene que ver con la iglesia. Dice así la palabra del Señor. Oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después de que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Yetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo, tu suegro Yetro, vengo a ti, con tu mujer y tus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Yetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Yetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de mano de Faraón, y que libró al pueblo de las manos de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y a todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y sométete tú a los asuntos de Dios. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás tu carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo.
Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaba al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y les pidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Vamos a ver. Padre Santo, agradecemos en esta hora que nos des el honor inmerecido y al mismo tiempo privilegiado de poder acercarnos a ti y de poder exponer tu palabra. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu precioso el que hable a los corazones, a las mentes, a las voluntades de mis hermanos, de mis hermanas de esta iglesia, y que podamos juntos aprender, Señor, cuál es tu voluntad, la cual siempre nos dice que es agradable y es perfecta. Quiere decir que no hay nada malo en ella, sino que todo lo que proviene de ti, Señor, para nosotros es para bien. Queremos pedirte que así sea, que nos des un corazón dispuesto, un corazón abierto. Sigue cuidando de mis hermanos, de mis hermanas, de esta tu iglesia, Señor, que la guardes de todo mal, de toda enfermedad, de toda plaga, de toda peste, de toda pandemia, Señor, y cuídalos, para que cuando todo esto pase, Señor, podamos volver a vernos y estrechar nuestras manos, abrazarnos, saludarnos con ósculo santo, y sin temor, Señor, saber que tú estás con nosotros, no porque lo merezcamos, sino porque tu amor es tan grande que nos ama y nos prodiga siempre. Bendito seas hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a pasar a un tiempo de alabanza. No sin antes, yo quiero hacer un apartadito. La semana anterior yo agradecí y reconocí a algunas personas que han estado trabajando en este tiempo en la iglesia y que han estado ayudando a que la iglesia se mantenga a flote, se mantenga presente, activa. Tal vez no al 100%, no por ello, sino por las circunstancias que nos rodean, y omití involuntariamente a una labor bien importante que se está haciendo, y yo quiero que debe ser muy valorada por todos los hermanos de la iglesia, que es la enseñanza, es decir, el ministerio del discipulado, a cargo de nuestra hermana Ingrid, quien junto con el grupo de hermanas, las hermanas Alejandra Ramírez Cacique, la hermana Adriana, mi hija Vania y la hermana Ivonne Avilés, pues han estado desarrollando un trabajo muy lindo, la verdad. Si usted ha tenido la oportunidad de verlo, también en nuestro canal de YouTube, y también el enlace lo encontrarán en nuestra página de Facebook, y quien lo desee se le puede mandar a su WhatsApp. Ellas están haciendo un trabajo de enviar lecciones, y la verdad me gustan mucho, no solo porque ellas lo elaboran en el sentido de que dan su voz, lo explican, y al final siempre se da el plan de salvación. Es un trabajo bien bonito y que sería una pena que no lo estuvieran aprovechando, porque es una bendición muy grande el tener enseñanza para niños en estos tiempos, ¿no? Entonces también les reconocemos a ellas su labor, su trabajo, su esfuerzo, su dedicación, su amor al Señor, y que el Señor las siga bendiciendo y que el Señor las siga prodigando de grandes éxitos en sus ministerios. Entonces también un reconocimiento a ellas. Vamos a estos cantos de alabanza, vamos también a alimentar el espíritu en este sentido a través del canto, y en un momento regresamos para la exposición de la palabra. No se vaya. Reunido aquí, es el momento, damos gloria solo a ti, invocamos tu nombre, declaramos tu poder, gran Rey de reyes, tuyo el reino y el poder, solo tú eres Dios, eres príncipe de paz, iré mi proveedor, a la rosa de Sarón.
nos hemos reunido aquí. Es el momento, damos gloria solo a ti. 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 Vamos a dar gracias a Dios. Su amor es para siempre, amén. Fuerte ese aplauso. Señor y Rey, su amor es para siempre. El bueno es y sobre todo está, su amor es para siempre. Cantad, cantad, su brazo fuerte extendido está, su amor es para siempre. Por la vida que ha vuelto a nacer, su amor es para siempre. Cantad, 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 cantad. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel. Siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Desde el alba hasta el anochecer, su amor es para siempre. Y por su gracia sí podemos seguir, su amor es para siempre. Nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Su amor es para siempre. Su amor es para siempre, 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 su amor es para siempre. Cantad, 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 cantad. Por siempre tú eres fuerte, por siempre tú eres fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre.
Bueno, después de haber entonado estos cantos, vamos a entrar de lleno, ahora sí, al plato fuerte del día. Vamos a reflexionar sobre esta porción de la Escritura que acabamos de leer. Miren, vamos a empezar, vamos a echar a volar la imaginación. Bueno, muchas veces hasta puede ser peligroso, pero hoy vamos a echar a volar la imaginación. Vamos a suponer que queremos construir un mueble de madera, que de pronto somos descendientes directos de Pepe el Toro o del Señor Jesús, ¿no? Que tenían el honroso oficio de la carpintería. Y deseamos construir un mueble de madera, pero no cualquier mueble de madera, sino que queremos hacerlo bien, lo mejor que podamos, poner lo mejor de nosotros. Contamos con el material, contamos con la habilidad y contamos con un buen diseño. Queremos hacer un buen trabajo de carpintería. Pero imagine que tenemos un pequeño problema o una limitante muy importante. Para poder construir este mueble de madera, solo debemos utilizar una herramienta. Podemos elegir cuál de ellas, pero solo podemos utilizar una herramienta. No 2, no 3, no 4, no 5. Una sola herramienta. Póngase usted a pensar qué herramienta dentro de lo que conozcamos de la carpintería usted elegiría. Tal vez la que considere más adecuada, pero ¿cuál sería? ¿Un martillo? ¿O un serrucho? ¿O una sierra? ¿O un cepillo? ¿O los clavos? ¿O el barniz? ¿O la brocha? No sé. ¿Cuál elegiría? Recuerde que solo podemos nosotros elegir una sola herramienta. Si usted se puso a pensar que para poder construir un buen mueble de madera necesita solo una herramienta, usted ha llegado a la conclusión de que es prácticamente imposible. Nadie puede construir un mueble hermoso con una sola herramienta. Se necesita más que un serrucho, más que un martillo, más que clavos. Es más que el diseño o más que la intención y la habilidad, se necesita de un buen grupo de herramientas. Un carpintero, para desarrollar su tarea y su labor, requiere de una variedad amplia de herramientas. Y todas son importantes, aun por más pequeñas que parezcan. Del mismo modo, cuando Dios se da a la tarea de querer construir una iglesia local, efectiva, bella, útil, fuerte, requiere de más de un solo elemento. Requiere una variedad heterogénea de personas, todos con dones, talentos y habilidades distintas. Resulta imposible querer construir una iglesia con tan solo una persona. Es importante que nosotros sepamos esto porque la voluntad de Dios es esa, que la iglesia local de Cristo se construya con más de una persona. Dios quiere construir, fortalecer, hacer crecer esta iglesia, pero si solo cuenta con una sola persona comprometida o con unas cuantas personas comprometidas, sucede exactamente lo mismo que en el ejemplo del mueble de madera. Es muy difícil, es prácticamente imposible que a través de una sola persona o de un puñado pequeñito de 4 o 5 personas se puede hacer una iglesia, pero además hacerla crecer, porque de hecho eso no sería propiamente una iglesia. Sí, la iglesia de Cristo debe crecer en muchos sentidos, no solamente de forma numérica. A veces ese es el único elemento que nosotros consideramos en relación a la iglesia, a la vida, que seamos más. Nosotros tenemos que crecer en madurez, en número, en calidad, en efectividad, en testimonio, en santidad, en fe, en fidelidad, en lealtad, en compromiso y en un sinfín de áreas donde debemos trabajar. Pero esto resulta imposible cuando Dios solo cuenta con una sola herramienta para hacer eso. De antemano sabemos que Dios es el Dios de los imposibles, que Él todo lo puede, pero no es su voluntad que las cosas se hagan de esta manera. Él quiere enseñarnos algo al respecto. Moisés, el gran líder de Israel, se enfrentó a esta situación, a esta terrible realidad.
Solo que el Señor usó a una persona, a su recién convertido suegro, para revelarle el sabio consejo de Dios, que hasta el día de hoy resulta pertinente para la confirmación de la iglesia local de Jesucristo. Porque esta no es tarea de una sola persona, sino de todos los que la componen. La pregunta que hoy nosotros debemos plantearnos a la luz de esta reflexión es: ¿por qué no puede una sola persona hacer crecer la iglesia? ¿Por qué no puede una sola persona fundar una iglesia, fructificar una iglesia? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no uno solo? ¿Por qué no podemos hacer esa tarea de manera unitaria? Bueno, el pasaje nos ofrece 3 respuestas a esta sencilla pregunta, que son preguntas tal vez muy elementales, pero necesarias que podamos contestarlas, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, en donde, bueno, yo entiendo el interés de salvaguardar la vida y la integridad, pero sin dejar de lado, sin soslayar la responsabilidad de que somos parte de una iglesia y que esa iglesia debe sobrevivir a este evento y a todos los eventos que se presentarán a lo largo de la vida, para poder cumplir así la voluntad del Señor, la cual, decía yo hace un rato en mi oración, siempre es agradable y perfecta. Pero vamos a comenzar. En primer lugar, la primera respuesta que damos a la pregunta de ¿y por qué no uno solo? Es decir, ¿por qué no una sola persona puede hacer todo este trabajo? Bueno, en primer lugar, porque la Biblia nos dice, humanamente es imposible. Si vamos al verso 17, dice, no está bien lo que haces. Moisés se encuentra en el desierto, al pie del monte Horeb o el monte Sinaí. Es exactamente el mismo, nada más que con un nombre distinto. El sacerdote madianita Yetro, que es su suegro, se entera de que Moisés se encuentra en ese lugar y toma la decisión de ir él a entregarle a su esposa Séfora y a sus 2 hijos, Gersón y Eliezer. Esto lo encontramos en los versículos del 1 al 6 del capítulo 18 del libro del Éxodo. Moisés, una vez que se entera que su suegro ha llegado al campamento, sale a su encuentro. Y cuando está delante de su suegro, lo recibe con honor y reverencia, versículo número 7. Ahí es donde Yetro se entera de todas las bondades y maravillas que el Dios de Israel ha hecho con Moisés y con su pueblo, verso número 8 del capítulo 18 del libro del Éxodo. Yetro se alegra mucho por todo y se alegra y bendice a Jehová. Pero además, creo que en ese momento él se convierte, porque hay una declaración importante cuando dice, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Ahí lo dice, que todos los dioses. Y es interesante porque en ese momento hay que recordar que él tenía una afiliación religiosa con dioses paganos. Y en ese momento, en el versículo 11, dice, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Y en ese momento yo puedo afirmar que él en ese momento se convierte en un hijo más de Dios. Como respuesta, él ofrece un sacrificio a Dios. Y así termina ese día para todos. Versículo número 12 del capítulo 18 del libro del Éxodo. Hasta ahí termina ese día. Todos se van a dormir. Pero al día siguiente, muy de mañana, Moisés se levanta y comienza sus actividades, ocupando su lugar. Nos lo dice el versículo 13 cuando dice, aconteció al día siguiente, se sentó Moisés a juzgar al pueblo. La versión, en este mismo versículo, en la traducción del lenguaje actual, dice que ocupó su lugar para escuchar los problemas de los israelitas, que los israelitas le presentaban, para luego darles una solución. O sea, Moisés se levantó temprano a hacer su chamba. No sé exactamente qué lugar era, pero él se sentó ahí. Tal vez había un escritorio o había una mesa. Y la gente iba a ver a Moisés a buscar una solución, una dirección, una orientación. Tal vez un consuelo, una palabra de ánimo, una palabra de fe, una palabra de esperanza. Cualquier asunto, dice, le presentaban. ¿Para qué? Para darles una solución. Se hacían largas filas de personas que esperaban su turno. Nos dice ahí que desde la mañana hasta ya muy tarde. Yetro, cuando se levantó, se percata de esta situación.
Tal vez le llamó la atención la enorme fila que miró cerca de donde él estaba y de pronto se enteró cuál era la razón. Se acerca a Moisés y lo cuestiona de una manera directa, con dos preguntas fundamentales, versículo 14. ¿Qué es esto que tú haces con el pueblo? O sea, él está sorprendido. ¿Qué es esto que tú estás haciendo con el pueblo? ¿Por qué te sientas? Y voy a resaltar cuando dice, tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta en la tarde, verso 14. Quiero resaltar porque Yetro es muy específico. ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo este pueblo, o todo el pueblo delante de ti desde muy temprano hasta muy tarde. Él en esa pregunta está dando un diagnóstico de una situación que no está funcionando bien. La manera en la que Moisés estaba desempeñando su trabajo le pareció a Yetro como increíble, pero no en un sentido loable o de encomiable o de decir, como diciéndole un piropo, sino más bien diciendo, Moisés, creo que tú solo estás atendiendo a tantísimas personas. Y esas tantísimas personas se dejan atender por una sola persona. El cuestionamiento de Yetro no es una crítica malsana de un suegro hacia su yerno, como podría pensarse. No es una descalificación por el trabajo que está realizando, sino el cuestionamiento de Yetro va encaminado a sacudir la conciencia de Moisés de que la manera en cómo está realizando las cosas no está bien. Una vez que escucha los cuestionamientos, Moisés le responde, el pueblo acude a mí en busca de resolución de parte de Dios. Cuando surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y soy yo quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. Versos 15 y versos 16 de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. O sea, Moisés es como estas impresoras muy modernas, porque antes las impresoras solo imprimían, pero ahora las impresoras son ¿qué? Multifuncionales. Copian, escanean, imprimen. En otro tiempo hacían otras funciones, pero por eso se le llama multifuncionales. Así creía Moisés que era su labor, que él era multifuncional. Era el líder moral y espiritual del pueblo. Era quien los guiaba, ¿no? Era quien los llevaba a través del desierto. Es quien conocía las rutas y los caminos. Era el intercesor entre Dios y ellos. Era el que les enseñaba la ley. Pero aquí vemos que también era el resolutor de problemas y conflictos. Y además era el que les daba el consejo de Dios. La gente lo buscaba porque querían de Dios algo, guía, orientación, etc. Aquí por lo menos vemos en tres aspectos importantes en donde el pueblo buscaba a Moisés. Primero, cuando había conflictos entre ellos. Segundo, para buscar dirección en sus vidas. Y tercero, para conocer lo que Dios les pedía a ellos. O sea, tres cosas importantes por las que la gente buscaba a Moisés. Y eso le ocupaba la mayor cantidad de tiempo de su día y de su vida en ese momento. Y Yetro le contesta, está bien. Lo que no está bien es la manera en cómo lo haces, versículo 17 de la traducción en lenguaje actual, del capítulo 18 del libro del Éxodo. O sea, Moisés no está cuestionando la labor, o sea, diciendo, no, lo que estás haciendo está mal. No, ese no es el punto. Lo que está haciendo Moisés está bien. Pero lo que no está bien es la metodología, la estrategia, la manera, la forma en cómo él está llevando a cabo su tarea. Lo que está discutiendo Yetro es la forma en cómo lo hace. Y me llama la atención cómo la Biblia la Biblia latinoamericana, traduce el versículo 14. Dice que Yetro vio el trabajo que su yerno se imponía por el pueblo. Dios le había encomendado una tarea a Moisés. Eso no hay que dudarlo. Tenía un llamado de Dios. Solamente que a diferencia de otros personajes, como por ejemplo Abraham o en el mismo Noé, que en algún momento lo estudiamos, yo creo que Moisés tomó la iniciativa de hacer las cosas a su manera. De pronto dijo, bueno, Dios me encargó estas cosas, tengo que hacerlas. Y él solito como que se impuso esta forma de trabajo, en donde me voy a levantar temprano,
voy a pedirles que hagan una fila larga y voy a ir atendiendo persona por persona, por persona, por persona. Eso puede parecer como lo más lógico, pero a la larga es lo más absurdo. Porque el pueblo no estaba compuesto por 5, 10, 20, 30, 40 personas, sino estaba compuesto por cientos de millares de personas, y todos con situaciones distintas, con conflictos verdaderamente graves. Pero él delante de Dios se sentía responsable de guiar al pueblo, y eso no era el problema. El problema es que él se asignaba la manera en cómo quería realizar sus tareas. Él decide eso, o sea, le faltó como oído espiritual de decir, ¿cómo quieres, Dios, que yo lleve a cabo esta tarea de guiar al pueblo? Desde luego que esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Él hiciera eso, o sea, a ver si me trato de explicar, que Él guiara al pueblo, que Él le diera palabra al pueblo, que los ayudara a resolver conflictos, que los guiara espiritualmente, que fuera un líder moral, etc., pero no de la manera en la que Él lo estaba haciendo. Moisés adopta una posición mesiánica, asume un papel de Dios de, bueno, yo les tengo que resolver el problema a todas las personas. Y la gente de manera pasiva, tal vez sin ningún esfuerzo, recibía la instrucción. Era un trabajo que le demandaba todo el día, versículo 13, desde la mañana hasta en la tarde. No había tiempo para más, tal vez si acaso para ir al baño o tal vez para comer algo, pero no había más. Todo su día solamente consistía en escuchar problemas, dar soluciones y dar consejos de quienes querían conocer la voluntad de Dios. Y como decía hace un rato, no era una tarea de unos cuantos, sino dice, todo el pueblo está delante de ti. O sea, fila más larga que ir al banco. Moisés no tendría por cita o por prioridad, sino como llegaran se iban formando y se hacían filas interminables. Toda una nación en fila esperando ser atendidas en sus necesidades, y eso representaba ¿qué? Un gran desgaste, así como una molestia, un desgaste para él y una molestia para los demás. Por eso su suegro le cuestiona su táctica de servicio. Lo que hay que resaltar es que Moisés es responsable. O sea, él tiene un sentido de responsabilidad muy grande y está comprometido con la misión de Dios, y eso es muy loable y hay que resaltarlo. Él no la delega a otro, él dice, yo soy el responsable, yo soy el instrumento que Dios quiere utilizar en ese tiempo para guiar al pueblo. Pero lo cuestionable era la manera en cómo él lo estaba llevando a cabo, que además de todo era ineficiente. Un pueblo de esas dimensiones no puede ser guiado, y menos hacerlo avanzar a través de una sola persona, por más comprometida y capaz que sea. Era necesario de que él recibiera ayuda, que alguien más se involucrara en el trabajo y la responsabilidad. Una iglesia en donde una sola persona es la que trabaja, la que se esfuerza, la que se sacrifica, la que da y la que hace, es todo menos iglesia. Tal vez ese es un concepto, y me voy a atrever a decirlo así, de la iglesia mayoritaria. En la iglesia mayoritaria la gente tiene una actitud pasiva, en donde únicamente reciben, y unos cuantos son los que hacen. Pero esa es su estructura, así están ellos estructurados. Pero esa no es la forma en cómo el Nuevo Testamento nos enseña que debe funcionar una iglesia. Hacer crecer a una iglesia no es trabajo de una sola persona, porque eso es imposible. Muchas historias de líderes cristianos nos cuentan cómo se imponen la tarea de querer llevar ellos solos la labor de la iglesia, y es imposible hacerlo así, además de que no es el plan efectivo de Dios. Pero a veces sucede que no es de que los líderes digan, bueno, yo soy como Moisés y yo solito me voy a echar a todo el pueblo en el lomo y así voy a andar. No, hay otra forma. A veces son los mismos congregantes, el mismo pueblo, la misma congregación, quienes de manera indolente depositan toda la responsabilidad sobre una sola persona, y los demás únicamente se la pasan viendo cómo el otro está remando.
cómo el otro está trabajando. Y todavía se dan el lujo de criticar o de descalificar o de decir que las cosas no salieron bien. Es más sencillo esta manera de hacer las cosas, pero no es la mejor. Dios no quiere que trabajemos de esa manera. La gente muchas veces dice, yo quiero servir a Dios, pero están esperando que otros les digan qué es lo que tienen que hacer, cuando deben descubrirlo a través de su propia relación con Cristo y en función de la misión de la iglesia. Carlos Marx, que fue líder y fundador del movimiento socialista, dijo en una ocasión, a las personas no les digas lo que tienen que hacer, sino ayúdales a pensar y a descubrir lo que tienen que hacer. Cientos de grupos cristianos descansan en la comodidad mientras hay un líder o un grupo de líderes que les resuelven todos los problemas. Y los líderes consienten en esto haciendo la labor del pueblo. Si sabemos y esperamos que como iglesia sobrevivamos y crezcamos, hay que estar convencidos y conscientes de que una sola persona o un pequeño grupo de personas no puede hacerlo solo. Claro, necesitan de la ayuda de Dios, pero la ayuda de Dios se manifiesta a través de las personas que están en la iglesia. En segundo lugar, ¿por qué no uno solo? Bueno, ya vimos por qué es imposible. Pero la segunda respuesta que nos da el pasaje de por qué no uno solo es porque esta no es la estrategia divina. Verso 19, está tú por el pueblo delante de Dios. Una vez que Yetro escucha los argumentos de Moisés, le dice, no está bien lo que haces, verso 17. O sea, no está bien. Y le dice por qué no está bien. No solamente él no es dogmático de, bueno, no estás bien porque no estás bien, sino le dice por qué. Dice, porque desfallecerás de todo tú. La consecuencia de hacer un trabajo de esta naturaleza solo trae como resultado un enorme agotamiento físico, emocional y espiritual, que termina tronando al más capaz de los líderes. De seguir con ese ritmo, Moisés vería pronto disminuidas sus fuerzas, y un trabajo que pudo haber sido exitoso sería solo de corta duración y que creen de muy poco fruto. Pero los efectos de una estrategia de esta naturaleza no únicamente repercutirían en el bienestar y en la salud de Moisés, sino en el pueblo mismo, dice verso 18, y también este pueblo que está contigo, es decir, el pueblo acabaría por cansarse. Yo creo que todos hemos hecho en algún momento de nuestra vida fila para algo, para las tortillas, para el pan, para el banco, para un trámite, etc. A mí en lo personal no me gusta hacer filas. Pero a veces no tenemos otra opción más que formarnos en una larga fila para hacer un trámite o para entregar un documento, y a veces, en algunos casos, son literalmente mucho tiempo. Hay ocasiones en donde se nos acaba el deseo y la paciencia y terminamos yéndonos diciendo, no, pues mejor o vengo otro día o simplemente dejamos perder las cosas. Bueno, esa es una probabilidad de cuando ocurre una cosa así, de que el deseo y la paciencia del pueblo se termine diciendo, bueno, yo todos los días me levanto a la misma hora para ver si ahora sí alcanzo a ver a Moisés, y resulta que cuando llego unos se vinieron a hacer camping aquí afuera y están aquí desde la madrugada para ser de los primeros para recibir a Moisés. Por eso el cansancio y el fastidio acabaría con el ministerio de Moisés y con la disposición del pueblo de buscar la dirección de Dios a través de Moisés. Porque sería un sacrificio inútil, no valorado. Y la gente terminaría yéndose y dándole fin a la tarea y a la labor que Dios quiere realizar. Es un trabajo de grandes dimensiones lo que está haciendo Moisés. Dice en el verso 18, Yetro, el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. O sea, a final de cuentas lo que le está diciendo Yetro, no está cuestionando el trabajo en sí, la esencia del trabajo, sino la forma en cómo lo está haciendo. Pero por otro lado también le quiere ofrecer soluciones. O sea, si es posible que realices ese trabajo, solamente que debes cambiar la estrategia. ¿Y cuál es el cambio de estrategia? No podrás hacerlo tú solo. O sea, Yetro no solo diagnostica el problema, sino que da el remedio. Está siendo instrumento de Dios. Yo te aconsejo, dice Yetro, y Dios estará contigo, verso 19.
El mejor consejo de Dios para Moisés viene de su suegro. Y no porque sea su suegro, sino porque en ese momento Dios usó a ese hombre para revelarle a Moisés una verdad. Dios quería que Moisés mejorara su trabajo y que el pueblo avanzara y creciera. Y le aconsejó que cambiar de metodología. Le dijo, en primer lugar, que se convirtiera primordialmente en intercesor, dice el verso 19. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. O sea, la labor primordial, no única, pero primordial de Moisés era ser intercesor del pueblo. Esa es tu tarea fundamental. Ponte entre Dios y el pueblo y presenta delante de Dios las necesidades del pueblo y Dios te dará respuesta y tú les darás la respuesta. Dirían, pues no es lo que estaba haciendo, sí, pero no de una manera individual, particular, personal, sino de manera congregacional. Pero la fundamental tarea de Moisés era ser un líder espiritual en la intercesión a través de la oración. Porque al final de cuentas el que iba a resolver los problemas era Dios y no Moisés. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos más clara esta dinámica. Cuando en la primera iglesia cristiana en Jerusalén empezaron a surgir problemas domésticos, si ustedes recordarán un poco cuando de pronto los griegos reclamaron en la iglesia que sus viudas y sus huérfanos no estaban siendo bien entendidos, se estaba produciendo allí una crisis de armonía. Los apóstoles convocaron a una reunión para nombrar personas o servidores que se llamarían diáconos para que estos se ocuparan de atender esos asuntos. Y los apóstoles no abandonaran su tarea primordial, reitero, primordial, no única, de ser líderes espirituales, intercesores y ministros de la palabra. Hechos capítulo 6 del 1 al 4. Y esto es muy importante porque a veces pensamos nosotros que los pastores o los que están al frente de una iglesia deben ser los todólogos. Ellos cantan, ellos abren, ellos administran, ellos cuentan, ellos deciden. Y esa no es la visión del Nuevo Testamento para la iglesia ni para el pueblo de Dios. La tarea fundamental de un líder espiritual es la intercesión y la exposición de la palabra. Reitero, no es la única, pero es lo primordial. Ellos deben darle prioridad a esa tarea, de interceder por las ovejas, por el rebaño, por la feligresía, y al mismo tiempo prepararse para acercar el alimento espiritual al pueblo y al rebaño. De ahí se pueden desprender muchas otras tareas, pero estas son prioritarias. Y a Moisés se le estaba diciendo, eso es lo que tienes que hacer. Olvídate de todo eso y empieza por hacer eso. Segundo consejo que le dio, que se dedicara a la enseñanza, las normas y las leyes de Dios, la conducta adecuada y obligaciones que debía cumplir el pueblo. Versículo 20. O sea, lo mismo que decíamos hace rato. O sea, la función de los apóstoles era interceder y orar por el pueblo, en este caso por la iglesia. Pero también hablar de manera congregacional al pueblo de Dios lo que Dios quería que le dijera. La función de un profeta en el Antiguo Testamento, por lo menos en la parte donde se consideran los profetas escritores, era dar un mensaje de parte de Dios. Hoy en día los profetas en ese sentido siguen existiendo y hoy son los pastores y los predicadores que seguimos trayendo el mensaje de Dios para el pueblo. Lo exponemos y esa es nuestra tarea, también fundamental y primordial que debemos realizar. No porque no podamos limpiar o no porque no podamos dar consejería, pero eso puede ser una tarea secundaria, terciaria, cuaternaria, o podemos delegarla a otra persona. Y eso tiene que ver con el tercer consejo. El tercer consejo que Jethro le da es: delega tu trabajo y tu responsabilidad a otras personas. Deja que sean otros los que te ayuden, los que te apoyen, los que puedan ayudarte a esas cosas que no son primordiales, que no son prioritarias, que son secundarias y que pueden resultar en una descarga de trabajo y de responsabilidad tanto para ti como para el pueblo. 3 cosas importantes en el ministerio de la iglesia. Pero déjeme decir que en la práctica, esto no sucede. Pero no es culpa de Dios ni de su voluntad, sino nuestra. Porque la mayoría de las veces la enorme carga de trabajo recae en una sola persona, produciendo fatiga en todos los sentidos.
y un desgaste emocional y espiritual. De mucha gente que ha terminado sus ministerios resentidos, agotados, cansados, fastidiados y odiándolo todo, y con ellos sus familias. Recapitulemos los principios que encontramos. Un líder espiritual intercede, enseña la voluntad de Dios y reparte el trabajo y la responsabilidad a los demás. Estas tres cosas tan sencillas que yo acabo de decir en 2 segundos, si nosotros las pusiéramos por práctica, la iglesia funcionaría, ajustándonos al plan de Dios, en donde todos seríamos protagonistas de las maravillas del Señor y no solamente unos cuantos. La tercera respuesta a la pregunta de ¿por qué no nada más uno? Bueno, pues ya lo dije en cierta forma, pues porque ahí se supone que hay más personas. Esa será la respuesta. Verso 21 dice, escoge tú entre todo el pueblo. Obviamente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel estaba compuesto por más personas que Moisés. Y cuando Yetro le da la tercera parte de que, bueno, pues busca a otras personas que te ayuden, aquí va a decir, aquí va a parecer algo como choqueante para algunos, ¿no? Es decir, bueno, quieren ayuda y luego se van a poner sus moños. Bueno, lo que pasa es que tampoco se trata de agarrar lo primero que uno encuentra. Uno debe ser selectivo. Así como de pronto se le aconseja a los jóvenes que están en edad casadera de que se fijen bien con quién, pues no se les dice agarra lo primero que se atraviesa en tu camino, porque luego se llevan graves decepciones y chascos que les duran mucho tiempo. Lo mismo sucede en el asunto del servicio en la iglesia. No es cualquiera. Yetro en su consejo habla de delegar a otros la responsabilidad. Pero eso a quienes se les va a encomendar el trabajo y la responsabilidad no puede ser el primero que pase, ni mucho menos un improvisado. Y alguna vez expliqué la diferencia entre improvisación y espontaneidad. Y siempre será mejor elegir a un espontáneo que un improvisado. Un improvisado es aquella persona que tiene ocurrencias, de que hoy a lo mejor amaneció con ganas y entusiasmo de querer hacer algo, pero mañana a lo mejor tiene la ocurrencia de hacer otra cosa, y brinca como chapulín de aquí a allá, y empieza mucho y no acaba nada. Un espontáneo es aquel que siente el llamado y dice, yo lo puedo hacer y además tengo las capacidades para hacerlo, y tengo el tiempo para hacerlo. La persona o las personas a quienes se les delega la responsabilidad a la luz del consejo que Yetro le da a Moisés reúne ciertas características. Porque le dice en el verso 21, escoge tú de entre todo el pueblo. No le está diciendo, a ver, estos 5 que están aquí, no dice, elige, selecciona, discrimina entre todo el pueblo. Yo recuerdo en mi época de juventud, que fue hace unos días, que yo llevé una materia que se llamaba psicología social. Y en esa parte utilizaban mucho el concepto de discriminación. Hoy en día esa palabra la han desvirtuado, el concepto lo han manoseado, lo han prostituido y se utiliza en un sentido negativo. Pero en esencia, el sentido que se le daba en ese entonces a la palabra discriminación era elección, o selección, o elegir, o decir esto sí y esto no. Y decíamos, bueno, es que en cierta forma todos discriminamos. O sea, si usted va a una tienda, pues no compra todo, o no compra lo primero que se encuentra. En base a ciertos elementos usted hace una selección de decir esto sí, esto no, esto porque me gusta, esto porque me agrada, esto porque me cae bien, esto porque me queda perfecto, pero hacemos una selección. Y en ese momento hablábamos de discriminar. Y entonces en ese sentido podemos decir que cuando hacemos eso, sí hay una discriminación en un sentido positivo. ¿En qué sentido? En base a cualidades, en base a requisitos, en base a tener un perfil para quien seleccionar. No todos podían estar dentro de esa tarea o de esa función, solo aquellos que cubrían ciertos requisitos. Debían ser personas idóneas para llevar a cabo el trabajo. El primer requisito que menciona el pasaje es que debían ser personas virtuosas. Versículo 21, en la traducción, en la nueva versión internacional dice que sean hombres capaces. Decíamos, bueno, no es un improvisado, no es alguien que tengamos ganas. A veces tenemos que ponernos a pensar, ¿yo qué sé hacer? No solamente espiritualmente, a lo mejor Dios me dio un don, el don de la enseñanza, el don de la fe, el don de la profecía, el don de, no sé. Pero también tenemos que ponernos a pensar, ¿yo qué sé hacer?
Porque sinónimos de esta palabra de hombres capaces es diestros, hábiles, capacitados, aptos, competentes para las tareas del Señor. No estoy diciendo que debamos saber hacer todo, pero sí por lo menos que podamos poner al servicio alguna habilidad que tengamos, algún talento que tengamos, algo que hayamos desarrollado. Todo el mundo quiere cantar en la iglesia, pero a veces no saben cantar, o todo el mundo quiere la música, pero no todos son músicos. Hay quienes tienen el talento, el estudio, la preparación y la disciplina, y eso lo quieren poner al servicio y uno lo agradece. Igual sucede en la enseñanza, igual sucede en la administración, igual sucede en la logística, igual sucede en muchos otros aspectos, es decir, yo lo pongo al servicio del Señor. O a veces ni siquiera tenemos esa idea de que eso que yo sé hacer puede servir para los asuntos del reino de Dios. Por eso deben ser personas capaces. El segundo requisito es temerosos de Dios, verso 21. ¿A qué se refiere con temerosos de Dios? ¿Gente con miedo, gente apocada, gente timorata, gente de bajo perfil? No, se refiere a gente que se conduce con reverencia y respeto hacia Dios. Respeta a Dios, respeta su obra, respeta a su iglesia. Individuos que no solo dicen que creen en Dios, sino que su conducta refleja su amor y su respeto hacia Jesús. Un tercer requisito es que son íntegros. Dice verso 21, varones de verdad. Y aquí podríamos ampliar la idea de decir, y mujeres de verdad, o sea, íntegros. ¿Qué es la integridad? A veces confundimos integridad con honestidad y la gente dice, bueno, es que yo soy honesto y íntegro, y lo utilizan como sinónimos. No, la integridad tiene que ver con una cuestión de que una persona no esté dividida en sus afectos. Gente de una sola pieza, no con un pie con Dios y un pie con el mundo. No alguien que diga, bueno, para mí es importante esto, pero al mismo tiempo esto. Es gente con lealtad. Es gente que diga, bueno, si en este momento de mi vida, esta es mi congregación, esta es mi familia espiritual, este es el lugar donde Dios me quiere, yo le debo lealtad. No solo de no hablar bien de ella o hablar mal de esta congregación, sino más bien estar casado con los principios, con los fundamentos, con la visión y con la visión de la iglesia. Un cuarto requisito es que sean amantes de la verdad. Verso 21 dice, y que aborrezcan la avaricia. Tiene que ver con eso, que vivan con honestidad y transparencia, que anden en Cristo, quien es la verdad. Y yo le añadiría, aunque no viene el pasaje, perdón, aquí sí me voy a atrever a decirlo, pero también que sean confiables. Es decir, gente a quien tú le puedas encargar algo, que le tengas tanta confianza, que sepas que lo va a cuidar. Usted piense en algo valioso que tiene, y piense en una persona de su congregación a quien se lo podría encargar. Puede ser un hijo, puede ser un bien material, puede ser cualquier cosa. Piense, ¿hay gente confiable? Bueno, de la misma forma, si vamos a encargar algo tan valioso como es la vida, las almas, las familias de la iglesia, deben ser gente confiable, no gente que se les olvide, o gente que no lo haga, o gente que cínicamente diga, bueno, pues es que yo tengo que hacer esto, pero no lo he hecho. Hermanos, personas con estas características se puede repartir el trabajo y conducir al pueblo a un crecimiento fuerte, sostenido y efectivo. Una vez elegidos, nos dice que Moisés los puso al frente de grupos de 1,150 y 10. Y yo creo que dependía de las capacidades y del grado de responsabilidad que mostraron cada uno de ellos. Y ellos trataban los asuntos cotidianos. Y si había asuntos más difíciles, esto tenían que llevárselos a Moisés para que hubiera resolución. No se trataba de crear grupitos o sectas, sino de flexibilizar y aligerar la carga del ministerio. No era darle a alguien un grupo para que hiciera su propio club, sino era algo para que todos pudiéramos realmente, efectivamente, crecer espiritualmente. Así es como debemos hacerlo, mis hermanos. Debemos hacerlo bajo la dirección del Espíritu de Dios. Y deben ser personas acorde a las enseñanzas, habilidades, dones y llamados del Señor. Hace algunos años, una organización a favor de los derechos de la mujer lanzó una campaña sobre la importancia de las labores domésticas en el hogar. Y dio como ejemplo que en una casa de 4 personas, el piso se trapea cientos de veces al año. Y se lavaban X tonelada de ropa. Que se preparaban Y cantidad de comida. Y que toda esa labor recaía sobre una sola persona. En este caso las mujeres.
En esta campaña se hablaba de repartir el trabajo y la responsabilidad para vivir en armonía. Y creo que es verdad. Hermanos, en ese tiempo que vivimos, muy pocos se han estado involucrando en el funcionamiento de esta iglesia. Vamos, sin condiciones normales, es decir, sin pandemia y sin contingencia, es notorio. En este momento es más notorio. No es una recriminación, hermanos, es la descripción de una realidad. Una sola persona no puede cargar con toda la responsabilidad para que una iglesia continúe vigente, sostenible, para que un ministerio siga activo. Dios ha creado a la iglesia por algo y para algo. Sí, como lema para animarnos a estar cuarentenados ya casi más de 100 días, nos sirve como aliciente el que digamos que la iglesia está en todos lados. Pero no podemos dejar de lado la responsabilidad que tiene cada uno de ser parte de la iglesia en su sostenimiento. Y entiéndase, sostenimiento no únicamente en la cuestión económica y material. Cada uno de ustedes son importantes, son necesarios, son imprescindibles en su oración, con su don, con su talento, con su habilidad, con su idea, con su vida. Debemos mirar con sabiduría las palabras de Yetro que dio Moisés. Si es que queremos sobrevivir, servir y crecer, y eso se necesita más de uno, hay que hacerlo juntos. Yo espero que así sea, mis hermanos. Yo espero que así sea, porque los tiempos que vivimos lo demandan, lo necesitamos. Es imprescindible que respondamos al llamado del Señor. Vamos a hacer una oración. Señor Dios, queremos agradecerte en esta hora, que nos des el privilegio de acercarnos a tu palabra y a tu verdad para descubrir estos conceptos. Te pido que seas tú el que hable al corazón de mis hermanos, de mis hermanas, y los muevas a la acción. Algunos se preguntarán, ¿qué podemos hacer? No es necesario, Señor, abrir el mar rojo. No es necesario, Señor, envolverse en una bandera y aventarse en una barranca. Pero el hecho de orar, Señor, el hecho de alimentarse de los pastos que se llevan a la mesa de la iglesia, de compartir estos materiales, de mostrar interés, de manifestar que allí seguimos, de ofrendar, de dar para una despensa, en fin, Señor, en todo esto, y aún de la gente que está en un puesto de liderazgo, Señor, que se puedan hacer presentes y que puedan asumir su ministerio con responsabilidad, con valentía, que no le dediquen el tiempo que les queda libre, sino que le dediquen el tiempo que merece una labor como la de ser parte del crecimiento de una iglesia. Gracias por este momento, Señor. Bendice tu palabra, que cumpla su propósito para el cual fue enviada. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pues nos despedimos en esta hora con un canto final. Invitándolos para que sigamos en este tiempo que estamos viviendo, que seguiremos adelante, que el Señor nos siga dando sabiduría, nos siga asistiendo, nos ayude, nos fortalezca. Yo le animo a que se cuide mucho, a que arraigue ciertos hábitos nuevos a su vida, a que aprendamos cosas interesantes en este momento y que también miremos por los demás, por nuestros prójimos, no solo por nuestra familia, o aún por nuestra familia, porque a veces también hay quienes son indolentes con su propia familia. Valdrá la pena si es que queremos que esto cambie. Toda la gente se queja de lo que está pasando, pero creo que hay que empezar, hay que tomar las acciones de una manera en serio, realmente hacer lo que tenemos que hacer y doblarlo de rodilla, mis hermanos. Vamos a ver si en esta semana o en la que sigue vemos lo de hacer un día de ayuno para que el Señor también nos escuche. Recuerde, el ayuno no es torcerle la mano a Dios de, ay Dios, haz lo que yo quiero, no. Pero a lo mejor Dios quiere que nosotros también quebrantemos el orgullo, y a veces el ayuno nos ayuda un poquito porque el hambre nos recuerda que tenemos que orar con el Señor, ¿no? Entonces, hermanos, hermanas, nos estamos viendo, los dejamos con una alabanza y recuérdense que hay compromisos con su iglesia. Dios le bendiga.
Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción, que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti.